A ver, vamos a pararnos a pensar un momento en las palabras que usamos cada día. Parecen simples sonidos, ¿verdad? Pues hoy vamos a explorar una idea fascinante que viene de la Cábala, la idea de que cada palabra tiene un cuerpo y un alma, y que el secreto de esa alma se esconde, increíblemente, en las vocales. Si nos fijamos en el lenguaje escrito, sobre todo en lenguas como el hebreo, las consonantes son como el esqueleto, la base de todo. Pero, a ver, ¿son suficientes por sí solas? ¿O son solo la estructura de algo mucho más vivo y profundo? En la tradición cabalística, las consonantes son como cuerpos sin vida, inertes. Aquí vemos las letras hebreas, Aleph, Vav y Resh. Juntas contienen la idea, el potencial de la palabra luz. Pero no hay nada ahí. No hay vida, no hay movimiento. Son pura estructura, esperando a que algo o alguien las anime. Y entonces aquí es donde ocurre la magia. Con añadir un simple punto, la vocal cholem, esas consonantes de repente cobran vida. Se transforman en or, que es luz en hebreo. Esa pequeña marca, ese punto, desata una fuerza creativa brutal, convirtiendo un simple potencial en una realidad que podemos ver y nombrar. Y bueno, ¿quién nos va a guiar en este viaje? Pues nada menos que Joseph Kikatilla, un cabalista español del siglo XIII. En su obra más importante, Ginat Egos, que significa El jardín de las nueces, exploró esta conexión mística entre el lenguaje, lo divino y la propia estructura del universo. Él nos dio la clave para entender el poder oculto de las vocales. Kikatilla organizó su sabiduría en lo que él llamó puertas, y ese va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a desvelar el secreto de las vocales, después entenderemos por qué son el fundamento del lenguaje, veremos cómo dibujan un mapa del cosmos, cómo funcionan como el motor de la creación, y para terminar, cómo todo se une en una especie de sinfonía celestial. Venga, pues entramos por la primera puerta. La idea central de Kikatilla es una analogía potentísima. Si las consonantes son el cuerpo de una palabra, las vocales son su alma. El alma que le da vida, que le da movimiento. La distinción es muy clara. Por un lado, las consonantes nos dan la estructura, la acción estática que Kikatilla llama peulá. Pero por otro, son las vocales las que traen la energía, el flujo, lo que él llama el movimiento o tenua. Cuerpo y alma. Está claro que uno no puede funcionar de verdad sin el otro. Vale, ¿y esta energía de dónde sale? Pues para Kikatilla, las vocales no son un simple invento humano, ni mucho menos. Son la manifestación directa del Ruach Elohim, del aliento divino. Son, digamos, la energía que pone en marcha la creación, canalizada a través de nuestra propia habla. Y ojo, que esto no es solo una idea abstracta. Kikatilla lo conecta directamente con el acto físico de hablar. Asigna cada una de las 5 vocales principales a una de las 5 partes de la boca que usamos para pronunciarlas. De esta forma, unen lo místico y lo físico en cada sonido que hacemos. Muy bien, ahora que tenemos la base, vamos a subir de nivel. Para Kikatilla, las vocales no son solo sonidos, son un verdadero mapa de la realidad. Son, de hecho, el plano sobre el que se construye todo el cosmos. Esta tabla es el corazón de todo el sistema. Cada vocal tiene su sitio y su función en el cosmos. La chorem, por ejemplo, que se pronuncia arriba en la garganta, se conecta con el mundo superior, el del intelecto, y con las sefirot, las emanaciones divinas, como Keter. La churuk, en el medio, se asocia al mundo de la sustancia. Y la cherik, abajo, al mundo material. Las otras dos, Zeirei y Komots, definen la propia construcción y el movimiento del universo. Es un sistema completísimo, como se puede ver. Para que todo esto no suene tan abstracto, aquí tenemos una pequeña guía. Son sonidos que conocemos perfectamente. O, U, I, E, A. La cuestión es que, según Kikatilla, al pronunciarlos no solo estamos haciendo un sonido, sino que estamos activando una fuerza cósmica muy concreta. Bien, ya hemos visto el mapa. Ahora vamos a ver el motor. ¿Cómo es que las vocales impulsan el universo? Vamos a dejar de verlas como un plano estático y a entenderlas como la fuerza activa, dinámica, que mueve toda la creación. Esta frase lo resume todo a la perfección. Las consonantes son como recipientes, como vasijas, que están llenas de potencial. Pero es la energía de las vocales la que llena esas vasijas, la que funciona como un catalizador y hace que todo ese potencial se convierta en algo real, en algo manifiesto. Y aquí Kikatilla introduce un concepto clave, galgal, que significa ciclo o rueda. El movimiento que generan las vocales no es una línea recta que va de un punto A a un punto B, no. Es un ciclo, una revolución constante, muy parecido al movimiento que imaginaban para las esferas celestiales. Y esto es
Es una idea brillante. Al ser circular, este movimiento se asegura de que el final siempre esté conectado con el principio. Las vocales crean un bucle que nunca para, una corriente de energía continua que sostiene el universo. Gracias a esto, la creación y la manifestación jamás se detienen. Y así, llegamos al punto culminante de nuestro viaje, un lugar donde todas estas ideas que hemos visto se unen en una metáfora final, que es increíblemente bella: el lenguaje como música divina. La idea definitiva es esta. Hablar no es solo comunicarse, es participar activamente en una composición musical a escala cósmica. Desde este punto de vista, cada palabra que decimos es una nota, y cada frase que construimos una melodía dentro de la gran sinfonía de la existencia. Y esta música tiene componentes que casi podemos tocar: la vibración de ese movimiento circular, el tono único de cada vocal y la melodía que creamos al entonar. Todo se combina. Para Kikatilla, estas son las propiedades físicas que componen esa música celestial. Y esto no era solo una teoría bonita, ¿eh? Tenía una aplicación muy práctica. Se creía que al recitar textos sagrados, como por ejemplo los salmos, con la pronunciación y la entonación perfectas, una persona podía, de forma consciente, afinar su propia vibración para que resonara con la armonía del universo. ¡Casi nada! Y así llegamos al final, con esta reflexión. Si Kikatilla tiene razón y cada vocal que pronunciamos es una nota en la gran canción de la creación, entonces tenemos en nuestras manos un poder inmenso. La pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿qué música estamos creando? ¿Qué realidad estamos componiendo cada vez que hablamos?